Ok, ya está grabando. El día de hoy vamos a estudiar la helioenergética, que helio viene de sol, es la palabra griega para referirse al sol, y energética, pues justamente, o sea, ¿qué energía nos está ofreciendo el sol? Y vamos a estudiar ese movimiento del sol, que ya hemos visto un poco de cómo se mueve el sol en el horizonte a lo largo del día y del año, y lo vamos a ligar con el edificio. Cómo tenemos que orientar nuestro edificio de acuerdo con las condiciones que nos va a dar el sol y cómo va a incidir esa radiación solar en las diferentes superficies. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cómo incide la radiación en una superficie inclinada. Si ustedes recuerdan, el sol pues, va a tener un ángulo de incidencia. Podemos definir la posición del sol con su altura y con su azimut. Y también nuestra superficie, que puede ser pues, una pared vertical, una pared horizontal o algo inclinado. Por ejemplo, aquí no lo están poniendo inclinado porque también se trabaja mucho esto con respecto a los paneles solares. Esta superficie lo que va a tener va a ser una vector normal. Y ese vector normal también yo lo puedo definir con los mismos dos ángulos. Un ángulo con respecto a la horizontal, es decir, un ángulo vertical y un ángulo del azimut. Eh, entonces, con esos dos ángulos yo defino mi vector normal y con otros dos ángulos yo defino este vector de la radiación solar. Y dijimos que va a haber un ángulo entre el vector de la radiación solar y la normal de mi superficie. Y en los primeros ejercicios de transferencia de calor, lo que hicimos fue calcular simplemente el coseno. Y como es geometría en el espacio, había que proyectar dos veces. Y ya con eso yo obtenía la radiación que está incidiendo sobre mi superficie. El asunto es que eso se refiere a radiación solar directa. Recordemos que hay tres tipos de radiación solar: directa, difusa y reflejada, o el albedo. Y únicamente la radiación directa es la que tiene un ángulo definido, un vector como tal. Y es la que podemos proyectar de dos formas. La radiación difusa va a venir de todos los lados del horizonte, que es lo que tenemos de esta manera. Todos los ángulos posibles del horizonte viene la radiación solar. Como ya no hay una dirección definida, pues yo no puedo calcular exactamente cuándo está incidiendo esta superficie. Tendría que hacer algún tipo de integral o algún cálculo numérico. Y además se complica más porque no es exactamente igual la magnitud del vector en todo el horizonte. Entonces no puedo simplemente yo calcular un ángulo con trigonometría cuando tengo la radiación global, es decir, la suma de todos los tipos de radiación. No puedo yo simplemente proyectarlo en esta superficie. Hay varios modelos que nos permiten hacer ese tipo de cálculos. No los vamos a estudiar realmente en esta clase. La forma más fácil es utilizando la tabla de información o utilizando ciertas gráficas. Entonces, por ejemplo, en este sitio web que se llama Solmetric, yo puedo meter ciertas coordenadas y me va a generar esta gráfica específica para la latitud y la longitud, que lo que me está poniendo es el azimut, es decir, ese ángulo horizontal, pero aquí dense cuenta que como es en Estados Unidos, ellos consideran que el 0 es el norte y los 180 grados es el sur. Y la inclinación o el ángulo vertical que va a tener mi superficie, que aquí por ejemplo me lo está convirtiendo a una inclinación del techo. Y ya con eso yo puedo calcular el azimut y el ángulo de mi superficie y voy a obtener el porcentaje de la radiación total anual que estoy recibiendo. Eh, entonces me está haciendo este cálculo que ya no lo puedo hacer con trigonometría simple. Ellos hicieron todos esos cálculos y lo plasmaron en una cierta gráfica. Entonces,
sobre todo los que estén en energías renovables ya habrán estudiado que la inclinación, obviamente, idealmente un panel solar tiene que estar orientado al sur, porque el sol viaja por el sur, entonces es donde más va a aprovechar, donde este ángulo va a ser menor. Pero aparte, la inclinación ideal que va a tener nuestra superficie es igual a la latitud del lugar. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, que tenemos más o menos 20 grados de latitud, los paneles solares pues tienen que ir a unos 20 grados de inclinación. Pero si nos vamos a un lugar como Tijuana, donde los paneles solares donde la latitud es como de 35 grados, entonces tienen que ir más levantados los paneles solares, porque eso va a hacer que este ángulo sea menor. Entonces, para este lugar que es Edwards en California, que tiene una latitud de 34.9 grados, nos dice que la inclinación óptima es de 32 grados, es decir, casi igual que la latitud del lugar. Si yo me voy a una orientación totalmente hacia el sur, que es el azimut de 180 grados, y me voy a una inclinación de 32, 33 grados, voy a llegar a este punto que tiene este color. Y si me voy a la escala de colores, voy a ver que va a ser el 100% de radiación solar, que es igual a 2278 kilowatts hora por metro cuadrado por año. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo un azimut de 105 grados y una inclinación de 15 grados? ¿Cuál sería el porcentaje de radiación solar que estoy recibiendo? ¿Cuántos grados dijo? 105 grados o sea, 105 grados de azimut y 15 de inclinación. Un 85. Más o menos por aquí este punto y es 85%, exactamente, Daniel, muchas gracias. Entonces, de esta manera, si yo tengo una superficie cualquiera, pues yo ya puedo saber qué porcentaje de la radiación solar está llegando. Y eso me va a ayudar a saber qué tanta energía estoy ganando, qué tanta energía va a estar atravesando a través de esta pared. Estas gráficas tienen una serie de problemas. Primero son para paneles solares, originalmente. Entonces, normalmente las superficies de los edificios suelen estar o a 0 grados, que es horizontal, o a 90 grados, que es totalmente vertical. Pero dentro de esta gráfica es difícil leer lo que hay a 0 grados y lo que hay a 90 grados. Rara vez voy a tener superficies a 45 grados en un edificio. Ese es un problema. Y luego el otro problema es que esto es para Estados Unidos y únicamente me da ubicaciones en Estados Unidos. Claro que utilizando estos modelos que yo les pongo por aquí, yo puedo fabricar estas gráficas para México. Y es un proyecto que debería, o sea, está pendiente por desarrollarse para nuestro país. Pero podemos aprovechar un poco esto porque Florida y Texas tienen latitudes similares a los estados del norte de México, porque si ustedes recuerdan, la frontera del norte de México tiene cierta inclinación. Y bueno, Hawái está más o menos a la latitud de la Ciudad de México. Entonces ahí, o sea, es más importante, el 99% del cambio en esta gráfica es por la latitud. El cambio en la longitud es mínimo y depende más bien de cuestiones meteorológicas. Entonces también podría utilizar los datos de Hawái para la Ciudad de México, ahí adaptándolo un poco, ¿no? Otra opción va a ser entrar a esa base de datos que vimos hace un par de clases que se llama PBWatts, que me puede dar una tabla mensual de cómo se comportaba, e incluso yo podía llegar a bajar una tabla anual, y yo le daba los datos de orientación e inclinación de la superficie. Y con esa tabla yo puedo graficarlo y ver cómo se comporta la radiación solar que está recibiendo una cierta superficie.
Y cuando yo le doy esa inclinación y esa orientación, pues ya aprovecha estos modelos para poder calcular cómo cambia ese porcentaje de radiación solar. Entonces yo justamente hice eso, descargué la información para la Ciudad de México, descargué la información mensual y le puse que fuera un techo horizontal, es decir, que tuviera una inclinación de 0 grados. Y esto nos permite ver cómo cambia la radiación solar a lo largo del año en un techo horizontal. Teóricamente, esta gráfica debería ser simétrica, debería ser como una parábola. Bueno, realmente es como una función senoidal que se encuentra, que cortamos un pedazo. En la Ciudad de México realmente no es simétrica porque la época de lluvias es en esta parte del año. En esta parte del año donde deberíamos estar recibiendo la mayor cantidad de radiación solar, también hay una nubosidad muy alta y eso disminuye la radiación solar en esta época del año, haciendo que donde hay mayor radiación solar, o sea, donde también es la época más caliente del año, que es en abril y mayo. Entonces vemos que un techo recibe la mayor cantidad de radiación solar en abril y mayo cuando hace más calor y en invierno recibe la menor cantidad de radiación solar cuando hace más frío. Eso va a ser un problema porque cuando hace calor queremos recibir la menor cantidad de radiación solar y cuando hace frío queremos recibir la mayor cantidad de radiación solar. Entonces, esto nos da mayor radiación solar cuando más calor hace y eso puede ser problemático. Si graficamos cómo se comporta una superficie vertical, vemos que es totalmente opuesto. Bueno, ok, este eje horizontal debería tener los meses del año, al igual que este. Tengo que revisar ahí por qué no salió bien esto, pero bueno, es 1, 2, 3, ¿no? Vemos que en verano una pared vertical recibe la menor cantidad de radiación solar, que es cuando más calor hace, y en invierno vamos a recibir la mayor cantidad de radiación solar, que es cuando más frío hace. Entonces, cuando más frío hace, recibimos la mayor energía del sol, lo que nos puede ayudar a subir las temperaturas. Y cuando en verano no queremos que suban de más, nos ayuda esto porque no estamos recibiendo más radiación solar. Aquí tenemos, sí, no sé por qué cambió. Bueno, esto lo voy a revisar. Cuando ya grafico, yo superpongo las dos gráficas, se ve claramente ese cambio en el comportamiento de una superficie horizontal y de una superficie vertical. Entonces, hay que tomar en cuenta eso para ver cómo se comporta la temperatura en conjunto con la radiación solar. Cuando hablamos de las estrategias bioclimáticas en el diagrama ciclométrico, ahí estábamos únicamente teniendo en cuenta la dimensión de humedad relativa y de temperatura. De hecho, me hicieron una pregunta acerca de la radiación solar, pero eso todavía no lo estábamos incluyendo. Entonces aquí vamos a empezar a tomar en cuenta esos efectos del cambio en la radiación solar a lo largo del año. Y vemos aquí cómo se comportan, cuál es la diferencia en el comportamiento de las dos superficies a lo largo del año. Una losa recibe mayor radiación en verano y menor radiación en invierno, mientras que un muro recibe mayor radiación en invierno y menor radiación en verano. Y aquí es donde podemos explicar una estrategia bioclimática que estudiamos para los climas cálidos secos. Cuando hablamos de los climas cálidos secos, como el ejemplo de los edificios de adobe en el pueblo de Taos, en Nuevo México, dijimos que se daba una mayor inercia térmica en muros, que los muros eran gruesos y que las losas eran lo más ligeras posibles para que no tuvieran inercia térmica. La explicación de eso es que si yo tengo una losa gruesa que va a absorber calor, ese calor lo va a estar absorbiendo y lo va a estar liberando en verano y va a aumentar la temperatura. Mientras que en invierno no me va a ayudar esa inercia térmica a aumentar la temperatura. Por el contrario, si yo tengo mucha inercia térmica en una pared, en verano
va a absorber poco calor esa pared, entonces no va a aumentar mucho la temperatura, mientras que en invierno va a absorber mucho calor y lo va a liberar lentamente en la noche, manteniendo las temperaturas más estables. Por eso en los climas cálidos secos lo más importante es el muro y tener una buena inercia térmica en el muro para mantener las temperaturas constantes. También por eso en la clase de envolvente térmica les dije que la ubicación del aislante, si iba por adentro o por afuera, podía lograr o evitar tener cierta inercia térmica. Entonces, por eso dijimos que era conveniente en un techo el tener el aislante por adentro para rechazar el calor de la inercia térmica hacia afuera y entonces evitar tener sobrecalentamientos en verano. Entonces, ese análisis de la radiación solar en diferentes superficies con diferentes ángulos a lo largo del año nos permite entender el por qué tienen que darse este tipo de estrategias. Si yo por el contrario, ahora lo que voy a hacer va a ser tener una superficie vertical y voy a ir cambiando su azimut. Es decir, si yo tengo una casa, va a haber alguna pared que vea hacia el sur, va a haber alguna pared que vea hacia el norte, alguna pared que vea hacia el este y alguna que vea hacia el oeste, ¿no? Y cada pared, su vector normal, pues tiene un ángulo de azimut. Entonces podemos ver aquí que yo varié desde un azimut de 0 grados, que sería una pared viendo hacia el sur, 45 grados, que es una pared viendo hacia el sureste, 90 grados, que es una pared viendo hacia el este, y de tal manera, ¿no? 180 grados es una pared viendo hacia el norte. Entonces, la de 0 grados es la pared que ya habíamos visto con anterioridad en esta parte, pero vemos que conforme vamos cambiando el azimut, va cambiando cómo se comporta. Y esa oscilación fuerte que tiene una pared vertical viendo hacia el sur se va haciendo cada vez más plana conforme voy cambiando ese ángulo. A 90 grados, pues es prácticamente plana, es prácticamente constante esa radiación que estoy recibiendo, pero sí hay un pequeño máximo que coincide también con los meses más calientes. Es decir, se parece a esta gráfica de una pared horizontal, pero a un nivel mucho menor de radiación. Y que si por el contrario me voy a 180 grados, que es esta pared que da hacia el norte, vemos que la radiación total que estoy recibiendo es mucho menor que para estas otras gráficas, pero que tiene el comportamiento opuesto. Es decir, que nos da poca radiación en invierno cuando hace frío y nos da mucha radiación en verano cuando hace calor. Entonces, lo que viene, bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento de esta parte de cómo cambia la radiación solar que recibe una pared con diferente orientación y azimut a lo largo del año. Si no, déjenme, voy a la siguiente parte, que va a ser el para qué estamos estudiando cómo varía esa radiación solar a lo largo del año. No es simplemente, o sea, no es trivial ese estudio, sino que tiene una justificación. Lo que vamos a, uno de los principales elementos en el diseño bioclimático de un edificio va a ser el cómo orientarlo. Es decir, no va a ser lo mismo tener una casa así que girarla hacia un ángulo, hacia otro ángulo. Y ese giro que tenga la casa o el edificio va a tener una influencia importante en el comportamiento térmico del edificio y el comportamiento térmico del edificio nos va a influir en cuánta energía va a estar generando cuánta energía va a estar consumiendo nuestro edificio. Y como ya hemos comentado en varias clases, y también ya se los comenté ahorita, lo ideal es que un edificio reciba la mayor cantidad de radiación cuando hace más frío y menor cantidad de radiación cuando hace calor. Ese es el primer principio que vamos a tener en la orientación. A ver, hay un detalle, me va a desconectar en 10 minutos porque creo que me conecté no por la cuenta de la UNAM. Entonces a los 10 minutos nos va a desconectar esto y
les voy a volver a mandar otra liga por el chat de WhatsApp y se vuelven a conectar. Eh, bueno, entonces vamos a continuar hasta que nos desconecte. Bueno, entonces, como ya vimos en este análisis, pues la pared que cumple con ese comportamiento va a ser una pared que cumple hacia el sur, que está viendo hacia el sur. Entonces, a primera instancia, esa es la orientación ideal en el hemisferio norte para una pared. Una pared que ve hacia el sur eh, tiene un comportamiento ideal con respecto a la radiación solar a lo largo del año. Entonces, podría ser esa la orientación ideal. El problema es que un muro horizontal, es decir, una losa, y un muro que ve hacia el norte, no cumplen con ese comportamiento y al contrario tienen un comportamiento totalmente opuesto. Uh-huh. Entonces, pues nos van a dar ese tipo de orientaciones de una fachada, van a hacer que un edificio tenga que enfriarse en verano y tenga que calentarse en invierno, y eso es lo que no queremos. Por ahí hay un factor adicional que hay que tomar en cuenta, que es que por lo general hace más calor en las tardes que en la mañana, porque en la tarde el sol ya estuvo calentando a lo largo de todo el día las superficies y por eso tenemos una temperatura del aire mayor. Entonces, si yo recibo mayor radiación en la tarde, voy a aumentar todavía más esas temperaturas y voy a sobrecalentar mi edificio. Y eso va a ser problemático porque pues voy a tener temperaturas bajas en la mañana y temperaturas demasiado altas en la tarde. Eh, entonces no es un comportamiento ideal. Entonces, si yo tuviera un muro que viera hacia el suroeste, estaría recibiendo mayor radiación en la tarde. Por el contrario, si tengo un muro que ve hacia el sureste, estoy recibiendo mayor radiación solar en la mañana y eso va a hacer que sean un poco más constantes las temperaturas que voy a tener a lo largo del día. Entonces, pues podemos ver que también las orientaciones hacia el sureste, que es esta verde oscuro, pueden ser bastante buenas porque van a tener un calentamiento ligeramente mayor en la mañana que en la tarde. Y eso ahorita lo vamos a ver con otro método de la orientación solar. Entonces, la idea es que si tenemos un clima templado o un clima donde pueda hacer frío, es que la orientación de las habitaciones y de los espacios en mi edificio también cambien de la fachada norte o la fachada sur, etcétera. Es decir, si quiero poder calentar los espacios con la radiación solar, lo que voy a hacer es que pues, todos los lugares donde hay gente de manera semipermanente, como los dormitorios o el comedor, estén hacia la fachada sur y estén recibiendo constantemente radiación solar. Y que por el contrario, los espacios que no se utilizan de manera normal, como las escaleras o los baños, donde como es una ocupación temporal, el confort térmico eh, puede salirse un poco de ese rango. Entonces lo podría poner en la fachada norte, donde no les dé el sol, entonces probablemente haga frío en estas zonas. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces son opuestos de acuerdo con el clima y con la estación del año estas estrategias. Si vivo en un clima demasiado caliente, lo que voy a querer va a ser protegerme de la radiación solar, incluso en invierno. Entonces, lo que voy a hacer va a ser poner esos espacios secundarios, yendo hacia el sol, yendo hacia el sur, donde a lo mejor el baño va a ser un poco más caliente, pero hacia el norte voy a poner los espacios habitables, como salas de estar y dormitorios, que no les va a estar dando el sol, entonces van a estar protegidos adecuadamente. ¿Ok? Entonces, no solamente es la orientación del edificio, sino la ubicación de las habitaciones dentro del edificio, de acuerdo con la hora de uso que vayan a tener. Entonces, para decidir la orientación de un edificio, vamos a ver dos métodos. Y el primer método va a ser el método solar. Aquí viene un pequeño resumen de cómo es el método solar. Vamos a verlo nosotros directamente por la gráfica.
Y vamos a construir este tipo de gráficas polares. La gráfica polar, que es una gráfica que tiene dos variables, va a tener un eje radial, que va a ser este 0, 200, 400, 600 y 800. Y ese eje radial va a estar medido en cuántos kilowatts hora por metro cuadrado estoy recibiendo. Y el eje, el argumento o del ángulo, que es este que tengo alrededor, pues va a ser como si fuera una rosa de los vientos. Va a ser el azimut que voy a tener. O sea, aquí el 0 es el sur, 180 es el norte, este y oeste. Entonces, la idea es calcular para una pared vertical, es decir, una pared con una inclinación de 90 grados, pero con un azimut que voy a ir variando. Es decir, yo voy a obtener la información de cuánta radiación solar tiene una pared que ve hacia el sur, una pared que ve hacia el este, una pared que ve hacia el oeste y una pared que ve hacia el norte. Y lo voy a calcular para un periodo que voy a llamar el periodo sobrecalentado y un periodo que voy a llamar el periodo subcalentado. Entonces, después de graficar mis puntos en el diagrama bioclimático de Gibbon, y como ya vimos y como van a hacer en su serie, van a haber unos puntos que van a estar a la derecha de la zona de confort, es decir, que van a ser muy calientes, y van a haber otros que van a estar a la izquierda de la zona de confort, es decir, que van a ser muy fríos. Entonces, los meses que se encuentren a la derecha de la zona de confort van a ser los meses sobrecalentados, y los meses que se encuentren a la izquierda de la zona de confort van a ser los meses subcalentados. Entonces, parto en dos y grafico para el periodo de meses sobrecalentados, que va a ser abril y junio para la Ciudad de México, y gráfico para el periodo de meses subcalentados, que va a ser de octubre a enero para la Ciudad de México. Pero también puedo estudiar cómo son las estaciones climatológicas en mi lugar de origen. Entonces, por ejemplo, también otra opción para la Ciudad de México podría ser graficar para el periodo frío, frío seco, que es el invierno, para el periodo eh, cálido seco, que es el que estamos entrando ahorita, abril, mayo, y para el periodo templado húmedo, que es la época de lluvias. Entonces podría también separarlo en esos tres periodos. Entonces yo entro a PV Watts, descargo la información mensual para cierta azimut, sumo los meses que corresponden y grafico. Y después vuelvo a graficar cuando vuelvo a pedir la PV Watts que me entregue otro azimut y separo los meses y los sumo y grafico. ¿Ok? Y así construyo la gráfica para todos los diferentes azimuts. Y después lo que voy a hacer va a ser asignar una calificación. Entonces, para el periodo subcalentado, la mayor calificación va a ser para la mayor radiación solar, porque quiero recibir radiación solar. Entonces, para este periodo, el lugar que tenga más radiación solar va a ser 1 de calificación. Y el que menor radiación solar tenga va a ser 0. Y para el periodo sobrecalentado, el que tenga mayor radiación solar va a ser 0 porque va a aumentar todavía más la temperatura, y el que tenga menor radiación solar va a ser 1. ¿Ok? Se nos queda ya menos de un minuto, entonces para que no me corte a media frase, voy a desconectarme y ahorita les mando la liga para que nos podamos conectar de nuevo. Ok. Les decía que después de graficar para todos los azimuts, para cada periodo, con una inclinación de 90 grados, veo el lugar que tenga mayor calificación, o sea, en el periodo subcalentado, el que tenga mayor radiación tiene una calificación de 1 y el que tenga menos radiación tiene una calificación de 0. Y en el sobrecalentado, el que tenga mayor radiación tiene una calificación de 0 y el que tenga menor radiación tiene una calificación de 1. Eso nos va a permitir considerar los diferentes objetivos que tengo a lo largo del año, es decir, recibir mayor radiación solar para aumentar temperatura y recibir menor radiación solar para evitar un incremento de la temperatura.
Y después, pues tomo la suma de las dos calificaciones, e incluso yo podría hacer una ponderación. Es decir, es más importante a lo mejor cuidar ese confort térmico en el periodo sobrecalentado. Entonces, en vez de decirle 0.5 y 0.5 de ponderación, puedo darle 2/3 y 1/3. O si yo pienso que es más importante cuidar ese confort térmico en el periodo de invierno, pues puedo darle una ponderación de 2/3 y de 1/3. Entonces ya sumo eso y pues la mejor calificación pues va a ser la más cercana a 1 y la peor calificación va a ser la más baja. Entonces, este resultado para la Ciudad de México, ya el eje radial ya no va a ser aquí está mal de hecho. Este eje radial ya no va a ser un kilowatts hora por metro cuadrado, sino que va a ser una calificación de 0 a 1. Entonces, la mejor orientación va a tener una calificación más alta. Entonces, vemos aquí que en la Ciudad de México, la mejor calificación tiene una orientación al sur. También va a haber una calificación, una que sea lo suficientemente buena, que es hacia el suroeste, que son 315 grados, tiene 0.7, hacia el sureste e incluso hacia el norte. No es tan mala esa calificación que tiene hacia el norte, porque si bien tiene un comportamiento opuesto donde es mayor la radiación solar en abril que en el periodo subcalentado, aún así esta radiación solar máxima sigue siendo menor que, por ejemplo, para el este o que para el oeste. Entonces así yo ya puedo decidir que idealmente la fachada de mi edificio debería dar hacia el sur, ¿sí? Con el método solar. Es importante eh, partir esa radiación solar en dos periodos, porque si yo obtengo el anual, no me da mucha información, porque no me permite dividir entre ese periodo donde yo quiero calentar y ese periodo donde yo quiero enfriar. Entonces hay que tener cuidado de no olvidar partirlo en esos dos periodos. Normalmente, pues una casa pues iba a tener una fachada únicamente, pero un edificio de varios niveles, de oficinas o de departamentos, puede tener dos fachadas, si es como un rectángulo, o puede tener incluso cuatro fachadas, ¿no? Si es un cuadrado. Y entonces a lo mejor yo optimizo una de las fachadas, pero el otro lado pues va a ser un desastre en su comportamiento de la radiación solar. Entonces, ahí lo que hay que hacer es calcular este método solar y ver si, por ejemplo, si las fachadas son opuestas, encontrar el par separado por 180 grados que me dé mejor calificación. Es decir, por ejemplo, sur y norte en la Ciudad de México, pues me da una calificación de 1 y de 0.6, que pues no, o sea, es muy bueno en el sur, más o menos en el norte. Pero si decidiera irme a este y a oeste, pues la calificación para ambos es de 0.5 y de 0.55. Uh-huh. Entonces, definitivamente es mejor tener una fachada hacia el sur y una hacia el norte que una fachada hacia el este y la otra hacia el oeste. Uh-huh. Entonces, eso va a depender de si el edificio solamente tiene una fachada, si, por ejemplo, es de oficinas o de departamentos y hay un departamento que da hacia un lado del edificio y hay otro departamento que da hacia el otro lado del edificio, o si, por ejemplo, tengo un departamento que da tanto hacia un lado del edificio como hacia el otro lado del edificio. Entonces, ahí cambian los factores y hay que tomar en cuenta este estudio para ambas fachadas. También no es estrictamente, por ejemplo, aquí hacia el sur la mejor orientación, siempre va a haber un rango ideal y por eso este autor que se llama Víctor Olguay, tiene un libro muy importante de diseño bioclimático que tiene en su bibliografía, él lo hizo para 4 climas diferentes en Estados Unidos. Y estos fueron los ángulos ideales que él encontró para fachadas de diferentes tipos de edificios, con una fachada, con doble fachada, etc. Para ciertos climas decidió que no era conveniente utilizar ciertos esquemas de fachadas.
Obviamente esto es válido para Estados Unidos, no necesariamente para México va a ser eh, el mismo, las mismas orientaciones ideales. Pero pues es una idea de cómo se tendría que hacer para nuestro país, cómo se tiene que hacer el análisis y cómo se puede aplicar para edificios con múltiples fachadas. En el caso en que yo tenga un edificio donde un mismo departamento o una misma oficina dé hacia las dos fachadas, les puedo aplicar esto, tener una cierta cantidad de espacios con cierto uso, dando hacia el sur o dando hacia cierta orientación y otros espacios dando hacia otra orientación. Y eso va a depender de qué tanto se utilizan y a qué hora se utilizan. Entonces, Víctor Olguay también para estos casos hizo estas orientaciones ideales o estas ubicaciones ideales para cada tipo de habitación. Que le digo, no necesariamente va a ser lo mismo si lo hacemos en México. No hay que copiar estos resultados idénticamente. Entonces, es una guía de cómo podríamos hacer. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestra orientación hacia el sureste, pues va a haber en la mañana un cierto espacio que va a tener una radiación solar muy fuerte. Entonces, a lo mejor la cocina o el desayunador se va a utilizar a esa hora de la mañana. Entonces no me conviene ponerlo en esa orientación del sureste porque va a ser demasiado calor. Mejor en esa orientación pongo el dormitorio, porque el dormitorio se va a usar en la tarde y en la noche. Y en la tarde y en la noche el dormitorio no va a tener esa radiación solar tan fuerte. De hecho, me va a ayudar porque en la mañana, cuando no hay nadie en el dormitorio, va a entrar mucha radiación, voy a almacenar esa radiación en la masa térmica y en la tarde y en la noche se va a liberar lentamente esa radiación para tener una condición más confortable. Entonces, por eso yo puedo cambiar la orientación de diferentes tipos de habitaciones. De no sé si tengan alguna duda hasta el momento de este método solar para encontrar la orientación ideal de un edificio. Bueno, si no, vamos a continuar con el siguiente método, que va a ser uno un poco más elaborado, que va a ser el método Sol-Aire. Aquí en el método solar tomamos exclusivamente la radiación solar, pero también un factor importante va a ser la temperatura. Y puede haber ocasiones en las que haga mucho calor, pero la radiación solar no sea tan alta. No tiene por qué comportarse exactamente igual, porque si bien la radiación solar es más o menos simétrica a lo largo del día, dijimos que en la tarde suele hacer más calor que en la mañana. Y este método solar no me permite hacer un estudio a lo largo del día, solamente me permite hacer un estudio a lo largo de las estaciones. Entonces podemos hacer un método un poco más complejo que me permite tomar en cuenta ese estudio a lo largo del día. Que va a ser el método Sol-Aire, donde vamos a hacer una resistencia térmica en un muro, en nuestra fachada. De manera estándar vamos a suponer que nuestra fachada es un muro de concreto de 20 centímetros de espesor y que va a estar sujeto a radiación de onda corta exclusivamente, es decir, conducción, convección y radiación de onda corta. Entonces puedo establecer esta resistencia térmica y puedo utilizar la ecuación que ya hemos estudiado con anterioridad. Y voy a estudiar cómo cambia este flujo solar y esta temperatura exterior a lo largo del día. Aquí hay una suposición importante. Estoy haciendo un estudio dinámico a lo largo del tiempo, pero estoy suponiendo que no hay inercia térmica, que no hay acumulación de calor en esta pared, porque si no se complica más si no hemos estudiado eso. Solamente vieron ustedes en la clase de transferencia de calor cómo se recorría un poco esa curva en el interior, pero no vamos a meternos con esas complicaciones ahorita. También si quisiera hacer esto más elaborado, pues podría cambiar los materiales de la fachada para que correspondan con los materiales reales para tener mi edificio. Podría considerar que hay radiación de onda larga que está saliendo. Podría agregar cierta velocidad del viento para cambiar esta resistencia superficial. Pero pues esas ya son mayores. Podría agregarle la inercia térmica, ¿no? Entonces se complica bastante, pero de inicio vamos a tomar únicamente este modelo simplificado.
Entonces, aquí tenemos más o menos lo que va a suceder. La temperatura del interior la voy a fijar de acuerdo con el método de adaptación. Ese método de adaptación que ya lo vimos en la clase de confort térmico. Y la temperatura exterior, que es la temperatura del aire, va a ir variando de manera horaria, de acuerdo con los datos que yo descargue, por ejemplo, de PV Watts, que lo puedo descargar de manera horaria, y también la radiación solar, que es esta phi theta, va a ir cambiando a lo largo del día de acuerdo con la información que yo descargue de PV Watts. Entonces voy a graficar aquí, por ejemplo, para enero y para un azimut de 0 grados, voy a graficar la temperatura del aire y voy a graficar la temperatura de la superficie. Es decir, esta temperatura de la superficie exterior. Entonces, veo cómo la temperatura de la superficie está ligeramente por arriba de la temperatura del aire, pero en cuando entra el día y empieza a haber una radiación solar, esta temperatura de la superficie se va a calentar mucho más que la temperatura del aire, porque está teniendo un ingreso de energía adicional. Y bueno, esto nos permite ver más o menos cómo va a cambiar el flujo térmico. Entonces, puedo tener esta gráfica de temperatura del aire y temperatura de la superficie, que se va a corresponder con esta gráfica de la densidad de flujo térmico. De la densidad de flujo térmico, que es este flujo al interior, lo puedo graficar como si no hubiera radiación, que va a depender pues únicamente, es como si eliminara este término, que es como si fuera en la noche, y le puedo agregar el efecto de la radiación solar. Vemos cómo se incrementa mucho esa densidad de flujo cuando tomamos en cuenta la radiación solar. De lo que está sucediendo es que ya estamos uniendo esa radiación solar con la temperatura y su variación a lo largo del día. La idea para estas gráficas es hacerlo para diferentes épocas del año. Por ejemplo, aquí estoy tomando la mitad de la época subcalentada y aquí estoy tomando la mitad de la época sobrecalentada. Y de la misma manera lo voy a hacer para diferentes ángulos de azimut. Aquí tengo 0 grados, aquí tengo 45 grados, enero y mayo, y 90 grados enero y mayo, 315 grados enero y mayo y 180 grados enero y mayo. Estas gráficas ya únicamente son las gráficas de temperatura de la superficie y la temperatura del aire. Y eso me va a poder ver una serie de cosas interesantes. 45 grados dijimos que era una orientación hacia el sureste. Les dijimos que vamos a aprovechar la radiación solar en las mañanas. Y lo podemos ver aquí como esa temperatura de la superficie va a ser más alta justamente en las mañanas, que va a compensar un poco el efecto de que la temperatura suele ser un poco más alta en las noches. Vemos que en enero hay un incremento muy fuerte en esa temperatura de la superficie debido a la radiación solar, que es algo que podría ser bueno, porque quiero calentar el interior de manera natural utilizando esa radiación solar, pero en mayo ese incremento se mitiga bastante. De hecho, vemos que pues ya es más o menos plano con respecto a cómo se comporta en la tarde. Si me voy hacia el este, vemos que este pico se hace menor en enero, entonces ya no aprovecho tanta la radiación del sol, y que en mayo es todavía más grande el pico que en enero. Entonces en enero estoy recibiendo más radiación solar cuando hace más calor, entonces ya no es tan bueno eso. Entonces ya podría tener demasiada temperatura en la mañana si utilizo una orientación de 90 grados. Si por el contrario me voy hacia el suroeste, vemos que esa radiación solar se dirige hacia la tarde. Y eso me dice que no es tan bueno, porque podría tener un efecto acumulado de la radiación solar y de la temperatura del aire, que es mayor en las tardes, y podría tener una temperatura demasiado alta en esta tarde y tener una demanda de aire acondicionado muy alta.
Mientras que aquí, en las mañanas que todavía va a ser frío, no va a ser demasiado calor porque el sol lo único que va a hacer pasarme de un punto frío a un punto de confort. Y este sol en las mañanas me va a dar inercia térmica para la tarde y en la noche. Entonces podemos ver aquí que la orientación de 90 grados pues, no es tan buena porque tiene mayor radiación en mayo que en enero. Y la de 315 grados tampoco es tan buena porque tiene mayor radiación en la tarde que en la mañana. La de 180 grados que decíamos que tenía un comportamiento, a ver, recibía mayor radiación en verano que en invierno, pero en una proporción mucho menor que cualquier otra orientación. Por eso había tenido una buena calificación en este método solar. Entonces, en el método Sol-Aire podemos ver que realmente en enero, pues es muy poco ese incremento que tiene. Es decir, no nos va a ayudar a calentar de más esa superficie, que puede ser bueno si hace mucho calor incluso en enero, y que en mayo también no es tanto ese incremento de radiación que vamos a tener. De hecho, lo que va a pasar es que va como que aplanar un poquito esa curva de temperatura, lo cual puede ser bueno. Sí me va a agregar un poquito más de radiación solar en la tarde, lo cual no es tan bueno, pero bueno, no tiene nada que ver este efecto en la tarde que con una orientación hacia el suroeste. De hecho, a lo mejor podría hacer una orientación hacia el norte, noreste y ganar ahí un poquito de eh, cambiar un poco hacia la mañana esta radiación. Uh-huh. Entonces, por eso vemos que también esta radiación hacia el norte es bastante, o sea, es bastante aceptable, no mucho más aceptable que estas orientaciones. Y eso nos complementa esto, que aunque en el método puramente solar, la orientación hacia el suroeste es ligeramente mejor que la orientación hacia el sureste, cuando ya meto la temperatura, puedo ver que la orientación hacia el sureste es considerablemente mejor que la orientación hacia el suroeste, cuando estoy viendo ese comportamiento a lo largo del día. Y eso nos va a ayudar a optimizar nuestro sistema. En su libro, Víctor Olguay también, para cada una de esas zonas climáticas de Estados Unidos, lo que hizo fue tomar una casa promedio, como se diseña y se construye en promedio, con la orientación promedio, y calcular los flujos de calor, es decir, estas densidades de flujo, tanto para el invierno como para el verano. Entonces, la orientación hacia el sur en invierno, pues sí recibe cierta radiación solar por el sol, pero en las mañanas y en las tardes y todas las otras orientaciones solares están perdiendo calor al exterior. Mientras que en verano, todas las orientaciones están recibiendo calor, sobrecalentándose. Entonces aquí se está enfriando continuamente la casa y aquí se está calentando continuamente. Entonces tengo que calentar y tengo que enfriar y consumir mucha energía. Si yo cambio ligeramente la orientación, cambio un poco la geometría y pongo vegetación, la situación cambia considerablemente. En verano, minimizo la entrada de radiación solar, protegiéndome con árboles y cambiando un poquito esa orientación. Y entonces, pues ya la casa casi no se va a sobrecalentar, entonces ya no voy a necesitar utilizar aire acondicionado. Y en esta otra zona, en invierno, como son árboles caducifolios y pierden las hojas en invierno, van a permitir entrar la radiación solar y esta orientación sureste va a ser la que va a maximizar esta entrada de radiación solar y va a hacer que pues, sea mucho mayor la radiación que estoy recibiendo contra acá. Entonces ya no voy a necesitar utilizar calefacción mecánica para esta casa. ¿Sí? Entonces, como ven, tan solo con la orientación y la vegetación y este estudio de los métodos solares y solaire, yo cambié considerablemente el comportamiento térmico de las paredes a lo largo del año de mi casa y así reduje y prácticamente eliminé la necesidad de calentar en invierno y de refrigerar en verano. Víctor Olguay ya encontró estas orientaciones y formas ideales para diferentes climas y latitudes en Estados Unidos. En México, pues no hay mucha información al respecto de esto, pero se puede sacar directamente de
estos métodos que les estoy enseñando ahorita. Que no tengan alguna duda hasta el momento de estos métodos para encontrar la orientación ideal de acuerdo con la radiación solar, con la temperatura y de los beneficios que nos puede dar. Sí, cuando estamos haciendo, bueno, en la curva de la puramente solar, solamente nos estamos refiriendo a una sola fachada. Este, Sí, bueno, esta es una pared, o sea, aquí todavía no decides qué fachada va a ser. Este es para una pared que vea al sur, para una pared que vea al sureste, para una pared que vea al este. Entonces, cada orientación es una pared que vea hacia otro lado. Entonces, tú vas a ver cuál orientación es la ideal y por eso vas a decidir cuál es la fachada. Pero sí, o sea, el método básico es para un edificio que solamente tiene una fachada. Porque te digo, yo decido cuál es el mayor y digo, pues mi fachada ve hacia acá. Si tiene dos fachadas, digo, por ejemplo, si ve hacia o sea, opuestas las fachadas, entonces ya tengo que ver los pares, tengo que ver esta orientación y la orientación opuesta y ver cómo se comportan las dos calificaciones. Y obviamente ahí ya es un problema de optimización, donde ya no puedes escoger a lo mejor el mejor, ya no puedes escoger la mejor opción para una fachada, sino que obtener la mejor opción para ambas fachadas, aunque ninguna de las dos fachadas tenga el mejor. Eh, Aquí no se ve tan marcado, pero si ves este, sí se ve como hay ciertas regiones donde sí, porque esto está subiendo el trópico de Cáncer, ¿no? Entonces, donde tengo que escoger un lado y el opuesto que tenga la orientación ideal. Por eso si ves una sola fachada, la mayoría de las orientaciones son hacia el sur, sureste, pero cuando son dos fachadas, las orientaciones son hacia el este y hacia el oeste, porque es donde si pongo una orientación hacia el norte, va a tener un muy mal comportamiento esa de orientación hacia el norte. A lo mejor la del sur va a tener un buen comportamiento, pero la del norte va a tener muy malo. Entonces, si pongo hacia el este, hacia el oeste, pues ninguna de las dos es tan bueno, pero no hay un caso demasiado malo. Entonces sí se puede combinar un poco este método para tener dos fachadas. No sé si más o menos por ahí va lo que preguntabas. sí, por ahí va. Muchas gracias. Ok, de nada. Eh, bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Ok. No vamos mal de tiempo. Ok. Entonces ya vimos cómo incide la radiación solar en una fachada, en una pared opaca, y parte de esa radiación solar se va a transmitir al interior por medio de esta resistencia térmica que ya hemos estudiado. También va a haber otro fenómeno que va a ser la radiación solar que está entrando directamente a nuestro edificio a través de las ventanas. Si se acuerdan, en el flujo de calor, en el balance de calor había un phi tau, ese, que era el flujo de la radiación solar que está entrando. Normalmente, esa radiación solar la consideramos con esa phi mayúscula en el balance térmico. Esa es una simplificación donde simplemente tomamos el área de la ventana, la multiplicamos por la densidad de flujo y esa va a ser, y por el factor de transmitancia tau, y eso lo ponemos en nuestra phi mayúscula tau solar, para hacer nuestro balance de calor, que es parte de lo que tienen que hacer, creo que es el ejercicio 7 de la serie número 1. Pero en realidad esa radiación solar está entrando y está incidiendo una radiación de onda corta en la superficie interior. Entonces yo debería poner aquí en esta superficie interior otra radiación que está entrando y ya se complica más esta resistencia térmica. E incluso, en realidad lo que está pasando es que esa radiación solar está incidiendo directamente sobre las personas y va a aumentar la temperatura radiante media y va a cambiar esa temperatura operativa. Esta es la mayor precisión que podremos tener, pero pues ya los cálculos se complican considerablemente, ¿no? Después tomamos ese cálculo simplificado del balance de calor. La idea es que en esas ventanas no queremos que entre el sol y aumente el calor en el verano. Entonces vamos a utilizar algo que se llaman las protecciones solares que van a bloquear la radiación.
no solamente en diferentes épocas del año, sino a lo largo del día. Pues imagínense que tienen una ventana y que tienen esta pequeña saliente, ya sea horizontal por arriba o vertical por los lados. Y eso lo que va a ser bloquear parte de la radiación solar que está entrando en la ventana, permitir que pase otra parte de la radiación solar y pues va a cambiar eso a lo largo del año. Entonces, eso, o sea, va a ayudar a que podamos rechazar en momentos donde el Sol tiene un ángulo de incidencia muy pequeño, o en el momento donde hace más calor, y también nos ayuda a rechazar la radiación solar en ese momento. Y también vamos a ver que son importantes cuando estudiemos la iluminación natural porque nos va a reducir los riesgos de destellos y deslumbramientos, que son muy importantes en la iluminación natural. Entonces, estas radiaciones solares, que ahorita les voy a poner unas imágenes, van a ver que son muy comunes en los edificios, pues no se colocan al azar, en realidad, sino que tienen una justificación o un cálculo de qué tan útiles son. Entonces, para hacerlo, vamos a proyectar esto en la gráfica cilíndrica, la gráfica solar cilíndrica. Entonces, imagínense que ustedes se ponen en el centro de la ventana, o sea, en el plano de la ventana, en el centro hasta abajo, en este punto. Y ustedes van a calcular los ángulos horizontales y verticales que tienen con respecto a esta protección y lo van a graficar aquí, en esta parte. Entonces, por ejemplo, esto pues va a tener un cierto azimut que aquí nos pone como en 45 y van a ir subiendo todo este contorno hasta llegar acá. Después van a ir moviéndose hasta llegar acá y ya esta última parte se va a ver así en esta gráfica. Y lo único que nos está diciendo es que toda esta región sombreada va a estar protegida de la radiación solar, pero el sol que viaje durante esta parte, que es el sol más intenso y con las temperaturas más altas, lo vamos a rechazar, mientras que en esta parte, que es el invierno, cuando el sol es más bajo y queremos que entre ese sol, lo vamos a estar recibiendo. Y esa va a ser la ventaja de la protección solar. Entonces, vamos a poder calcular cómo funciona una protección horizontal en una ventana vertical. Ahorita vamos a estar trabajando únicamente con ventanas verticales. Me sigue diciendo que va a terminar. Ah, ya sé. Y tengo que renovar la licencia de Zoom profesional del UNAM. Entonces, en 10 minutos nos vuelve a desconectar. Entonces, si se nos acaba la clase, le vuelvo a mandar la liga y se vuelven a conectar. Eh, entonces, para calcular una protección horizontal, una ventana vertical, como les dije, nos vamos a poner en el punto más bajo y vamos a medir este ángulo que se está formando con esa protección. Y ese ángulo vertical lo vamos a poner en el centro de nuestra gráfica y después tendría que bajar de esta manera, ¿no? O sea, si yo me voy moviendo así, ese ángulo va a ir bajando hasta que llegue a el límite donde va a ser como si fuera cero, ¿no? Hacia el infinito. Y entonces nos dice que toda esta parte sombreada va a estar protegida de la radiación solar y toda esta parte clara va a estar recibiendo radiación solar. Y yo puedo decidir, pues, que entre más largo sea esto, pues este ángulo va a ser menor y se va a bajar esto. En realidad, esto llegaría hasta casi la protección solar fuera totalmente infinita, si continuara así lateralmente hasta el infinito. En un edificio, pues eso es imposible. Entonces lo que va a pasar es que va a haber, aquí estamos viendo en un corte nuestra ventana y aquí estamos viéndola en planta. Pues si yo veo en planta, esa protección horizontal va a llegar hasta cierto límite. Y yo puedo medir esos ángulos horizontales que son estas gamas. Y esos ángulos horizontales los voy a medir tras una recta y pues ahí va a volver a incrementarse ese ángulo, como veo que está pasando en esta parte.
Entonces, toda esta parte sombreada realmente no me va a dar esa protección, porque no puede seguir hasta el infinito, va a haber un límite. Entonces vemos que el sol que se llegara a encontrar en esta parte, pues también va a estar recibiendo radiación. Y así es como me protege de la radiación solar una protección horizontal real, que va a ser finita. Entonces, como les digo, no tiene una extensión realmente infinita, sino que tenemos nuestra ventana y llegan hasta cierto límite. Si yo hago muy corta mi protección solar, el problema es que pues a mediodía sí me va a proteger, a mediodía, ¿no? Pero en las tardes no voy a tener ninguna protección, porque va a hacerse así la sombra. Entonces la idea pues es justamente alargar un poquito esa protección solar, que este ángulo se abra un poco más y así incluso en las tardes y en la mayor parte del año poder tener protección solar. También la idea es que este ángulo sea lo suficientemente del tamaño adecuado, es decir, que la extensión de mi protección solar sea lo suficiente para protegerme cuando el sol está muy alto en verano, pero poder recibir el sol en invierno, de acuerdo con el clima que yo tenga. Otra opción más sencilla, pues va a ser simplemente poner unas protecciones verticales a los lados, que va a ser algo de esta manera, ¿no? Si resulta que mi ventana no ve bueno, aquí nos pone norte porque esto es de un libro argentino que también tienen ustedes en su bibliografía, pero porque en el hemisferio sur se invierte todo, en vez de viajar por el nodo sur, el sol viaja por el norte. Entonces, si mi ventana no da hacia el sur y da, por ejemplo, hacia el este, lo único que tengo que hacer aquí es recorrer todo este esquema de sombreado que puse horizontalmente para ver qué horas me va a proteger. Entonces aquí yo puedo saber en qué horas toda esta zona no va a estar recibiendo radiación solar y toda esta zona sí va a estar recibiendo radiación solar, una ventana que ve hacia el este. Entonces así lo ajusto cuando la orientación de la ventana es diferente. Cuando tengo una protección vertical, esto lo estamos viendo en planta, entonces lo que vamos a hacer pues va a ser simplemente medir estos ángulos horizontales y graficarlos así. Graficar una línea recta porque es importante que las líneas verticales se pasan al diagrama cilíndrico como líneas rectas y las líneas horizontales se pasan como curvas. Entonces, así es como se va a ver y todas estas horas van a estar protegidas de la radiación solar. En realidad, cuando lo vemos de perfil, pues esta protección solar no sube hasta el infinito, ¿no? Eh, Tiene una cierta extensión máxima y también hay que medir ese ángulo vertical máximo. Y ese ángulo vertical máximo, que va a ser esta beta, va a llegar hasta acá y de ahí tengo que yo eh, eliminar toda esta parte de acá arriba que hubiera tenido normalmente, ¿no? Entonces, esto, una protección vertical real no me va a estar protegiendo, entonces hay que tomarlo en cuenta y ver que solamente esta parte sombreada va a ser la que va a estar protegida. En esta protección vertical hay un pequeño detalle, que si yo considero mi ángulo vertical desde este punto de abajo, no va a proteger realmente a toda la ventana. Tengo que contemplar este ángulo vertical desde acá arriba, porque me dice, una persona realmente se encuentra más o menos a esta altura, no se va a encontrar a esta altura. Entonces, si yo me encuentro en esta altura y tengo esta protección solar, los rayos solares me van a seguir dando directamente. Entonces, ese ángulo beta lo tengo que medir desde el punto más alto para poder tener la protección que realmente estoy graficando yo aquí. En la protección horizontal no hay que tomar en cuenta esa diferencia, ¿eh? Bueno, la otra opción que podemos tener es el mezclar las protecciones mixtas, o sea, tener protecciones mixtas, que tener tanto una protección horizontal como una vertical.
Lo único que voy a tener que hacer va a ser superponer o agregar esas diferentes áreas. Tengo aquí esta protección solar y la pongo en esta parte. Tengo esta protección vertical y la agrego a esta parte. Entonces ya, si tengo una ventana con estas protecciones, me voy a estar protegiendo de toda esta zona sombreada. Y como les digo, la importancia de estas protecciones solares es que van a rechazar ese sol intenso en verano que solamente va a calentar de más mi habitación y así disminuyo la necesidad de utilizar aire acondicionado. Y en invierno, donde quiero poder calentarme con la radiación solar, voy a permitir que entre esa radiación. Otra opción para cambiar diferentes estaciones del año es utilizar la vegetación. Les había mencionado que existe la vegetación perenne, que son como los árboles de pino, que a lo largo de todo el año mantienen sus hojas, y hay vegetación caducifolia, que en invierno va a perder sus hojas. Entonces yo puedo aprovechar eso, tener vegetación caducifolia que en verano el follaje va a darme una sombra y en invierno va a desaparecer esa protección solar y va a permitir que entre la radiación. Puedo utilizar, por ejemplo, este tipo de pérgolas con algún tipo de enredadera. Puedo utilizar árboles, que vamos a ver un ejemplo. O incluso puedo utilizar algún tipo de galería o de pérgola, donde incluso se puede utilizar, si ustedes ven mucha arquitectura vernácula, casas tradicionales, tiene este tipo de, puede ser por ejemplo con árboles, donde uno puede descansar aquí en verano protegido de la radiación solar, pero en invierno la radiación solar puede entrar un poco más y calentar. Ya se nos va a acabar el tiempo, entonces voy a cerrar y van a volverle a dar clic a la misma liga que les mandé. Esa segunda liga que les mandé, vuelven a dar clic y con eso se vuelven a conectar. Ok, entonces hablamos de cómo obtenemos la protección solar con vegetación, de cómo funciona, cómo puedo yo tener protección solar en verano con vegetación caducifolia y después no tenerla en invierno y aprovechar esa radiación solar. Entonces hay que tener cuidado de dónde ponemos la vegetación de acuerdo con la orientación de nuestro edificio. Recuerden que esto lo tenemos que cambiar por una orientación hacia el sur, porque estamos en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur, como este libro. Pero si yo tuviera esta casa y le pusiera una barda de setos viendo hacia el sur y le pusiera hacia el este y hacia el oeste estos árboles, realmente lo que va a pasar es que me estoy afectando. Entonces, tomo los cortes y voy a tener que calcular los ángulos, graficar esos obstáculos solares dentro de mi gráfica solar cilíndrica y ver que alguien tiene su micrófono abierto eh, y ver qué horas estoy perdiendo de radiación solar. Y se dan cuenta, lo que va a pasar aquí es que este seto me está bloqueando la radiación solar en invierno. Y estos árboles no están sirviendo absolutamente para nada, porque están muy hacia atrás y muy lejos. Entonces, esta ubicación de vegetación es mala. Y esto va a hacer que esta casa sea demasiado caliente en verano y sea demasiado fría en invierno. Entonces, esa es una mala ubicación de la vegetación y como, aunque yo haya hecho una orientación adecuada de mi casa, pues con la pura vegetación ya eché a perder el comportamiento térmico de mi casa. Eh, por el contrario, si yo lo hiciera de esta manera, donde el seto está hacia un lado de la casa, hacia el norte tengo unos árboles más o menos altos y tengo árbol también hacia el este y hacia el oeste, al calcular los obstáculos en mi gráfica cilíndrica, llego a esta parte. Y este es un comportamiento mucho mejor, porque durante todo el invierno estoy recibiendo radiación solar calentando, evitando tener calefacción mecánica. Y en verano estoy bloqueando toda la radiación solar. Solamente recibo un poco en la mañana cuando necesito
cuando todavía hace frío y necesito calentar un poco, y especialmente en la tarde, este seto me está ayudando a bloquear esa radiación solar porque dijimos que las tardes suelen ser más calurosas. Entonces, como ven, donde coloco yo la vegetación puede ser bastante importante para tener un comportamiento térmico adecuado o un comportamiento térmico inadecuado. Y eso va a depender de cómo se mueve el sol en la latitud en la que estoy. Entonces también calcular esta vegetación pues se puede hacer de manera similar a estas protecciones. Y también estas protecciones las podría yo hacer de manera correcta o de manera incorrecta. Por eso es importante graficarlas junto con gráfica solar. Nada más aquí para terminar les voy a dar unos ejemplos para que vean edificios de este tipo. Hay varios en la Ciudad de México y realmente este tipo de estructura que tenemos en esta parte no es un comportamiento al azar, sino que está hecho para proveer de protección solar. Y ustedes lo pueden calcular de acuerdo con estas dimensiones, pueden calcular los ángulos que tienen y podrían ver qué tanto les está protegiendo, en qué horas del día y en qué época del año. Por otro lado, los balcones son bastante importantes porque le dan un elemento estético. Es una zona donde uno puede, es una zona de ocio para la casa, pero también al departamento de abajo le están ofreciendo una protección solar. Entonces, este edificio que fue diseñado por Víctor Olguiay, que es el autor de estas imágenes que les he mostrado, en Hungría, en los 60s, y todavía sigue en pie porque tuvo un diseño muy adecuado. Se dan cuenta, hay unas ventanas que no tienen protección solar y otras que sí tienen protección solar. Entonces, la cantidad de las horas a las que van a recibir radiación solar son diferentes. Entonces, también a lo mejor esto puede ser la sala de estar y la cocina, y esto podría ser los dormitorios. Y ha sido tan exitoso este diseño que este edificio pues, tiene 60 años y sigue estando en pie. Un ejemplo un poco más moderno, pues puede ser este tipo de edificio, donde le da un valor bastante estético este balcón, pero les digo, también está aportando cierta protección solar a las ventanas de abajo. Y lo ideal sería que la dimensión de ese balcón no fuera hecha al azar, sino que fuera con un análisis de las protecciones solares, de acuerdo con la orientación y el tamaño que tienen las ventanas y la latitud a la que nos encontramos, para tener un mejor comportamiento térmico con respecto a la radiación solar a lo largo del año. Y así, si ya me estoy peleando con la radiación solar, ya recibo sol cuando necesito calentar y no recibo sol cuando necesito enfriar, y eso lo conjunto con mis otras estrategias bioclimáticas, y además utilizo una envolvente térmica con aislantes adecuados y puedo prácticamente eliminar la necesidad de tener un control térmico mecánico para alcanzar las condiciones de confort a lo largo del año. No sé si tengan alguna duda, déjenme paro la grabación.